Muy bien, desde el año 2010 que esta fecha, 22 de enero, es declarada feriado nacional, en el cual se conmemora el Día del Estado Plurinacional de Bolivia por los hechos que ya los mencionábamos al inicio de este programa. Pero qué mejor justamente para recordar todos estos hechos y poder dar el punto de vista político respecto a ese tema que nuestro invitado que nos acompaña ya en este momento en hora 23, el doctor Marcelo Arequipa Azurduy, politólogo. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, estamos a las expectativas prácticamente de 48 horas cercanas a lo que sería el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Y justamente yo quiero pedirle a usted, doctor, que pueda hacer un recordatorio para todos nosotros acerca del contexto histórico por el cual este 22 de enero se convierte en nuestro país en un día para recordar lo que es el Día del Estado Plurinacional. Sí, claro. A ver, el 7 de febrero del 2009... se promulga la Constitución Política del Estado. Entonces, claro, simbólicamente la fecha se traslada luego al 22 de enero, que es simbólicamente importante porque es una fecha en la cual se inaugura el año legislativo, el periodo legislativo se inaugura siempre, y estamos nosotros acostumbrados como país a recibir un mensaje a la nación siempre cada apertura del año legislativo por parte del presidente. Entonces, la conmemoración es importante ahí, no es casual que se haya movido al 22 de enero, sino es importante por el tema simbólico, porque estamos entrando, si quieren ustedes, a un nuevo tipo de Estado, un tipo de Estado distinto al que teníamos antes, en los términos en los que se manejaba la lógica o la nomenclatura del Estado republicano. Ahora luego pasamos a un Estado plurinacional. Entonces creo que tiene que ver mucho primero con esa simbología, y luego con el contexto en el cual luego llegamos al Estado plurinacional, que deviene, creo yo, de un proceso, y ahora sí creo que es lo importante ahí es recalcar el proceso por el cual se modifica la Constitución, que tiene que ver con una especie de empuje de movimientos sociales, protestas ciudadanas, etcétera, etcétera, que van a emerger a inicios del año 2000 y que luego eso va a devenir en las elecciones del 2005 y finalmente en la ratificación de la Constitución Política del Estado que hoy día tenemos vigente, ¿no? Muy bien, en determinado momento usted hablaba de un cambio de un Estado prácticamente republicano a un Estado plurinacional. En ese momento, ¿cómo recuerda la forma en que se abordó o se aceptó socialmente este cambio? Sí, creo que fundamentalmente son dos cosas para que la gente un poco haciendo memoria para recordar qué es lo que nos ha empujado a cambiar otra vez, es decir, las reglas, este contrato social que es la Constitución. Creo que una de las cosas que nos ha empujado como ciudadanía a cambiar es fundamentalmente el tema de la distribución de recursos, que veníamos de hecho de una crisis económica, no solamente en Bolivia, sino una crisis económica regional a nivel de la región de Latinoamérica, y que eso empuja a la distribución de los recursos, es decir, el pedido por la redistribución de los recursos y sobre todo el pedido por administrar nuestros propios recursos naturales, que eso viene, digamos, de una propuesta que es anterior incluso al año 2000, al año 2005. Luego a eso, creo que se suma un poco el pedido también por parte de la ciudadanía en general de ampliar las formas de participación política y ampliar y reconocer además derechos que los tenemos, es decir, como ciudadanos y que los necesitamos practicar. Ahí tiene que ver, por ejemplo, esto que hoy día conocemos nosotros y que está en la Constitución y que está muy bien desagregado luego en la ley de régimen electoral, la 026, que habla sobre la democracia intercultural. O que eso, si uno quisiera analizar en un nivel macro, lo que es hoy día el Estado plurinacional, luego podría remitirse a lo que significa la democracia intercultural que contiene básicamente las tres formas de democracia: la democracia representativa, la democracia directa y participativa y la democracia comunitaria. Algo que nosotros no teníamos en la anterior Constitución. Básicamente era, por eso decía hace rato, pasar de las formas de participación más activas, reconocidas, es decir, como parte de un activismo mucho más cercano con la ciudadanía, y eso tiene que ver con saltar solamente de la democracia representativa a esas otras dos formas de democracia. Entonces, ahí yo creo que se configura un poco la demanda social en general, y claro, quien sabe un poco capturar esa demanda social y quien sabe transformarlas además en temas específicos y sencillos es quien está gobernando hoy día. Pues no hay duda de que quien gobierna hoy día es de alguna forma aquel que en ese momento
sabe capturar un poco esos mensajes, el sentimiento de lo que pide la población en ese momento y luego los plantea en términos sencillos y concretos, y pues estamos ahora en este escenario, ¿no? Muy bien, si tendríamos que establecer diferencias en lo que era actualmente un Estado republicano y lo que es actualmente, bueno, lo que era en épocas pasadas en realidad un Estado republicano y lo que es actualmente un Estado plurinacional, ¿cuáles vendrían a ser esos cambios positivos que usted analiza y cuáles serían tal vez algunos cambios negativos? A ver, el tema de la inclusión social, creo que no hay duda que realmente hemos tenido un cambio cualitativo muy importante en el tema de la inclusión social. Luego, las otras cosas que se han ido transformando en el tiempo, uno puede caer, digamos, un poco en la tentación esta de los agentes del gobierno que emplean la lógica de antes era así y después es así. Entonces, esa es lógica de otra vez escribir la historia y comenzar desde cero. Yo creo que no es necesariamente bajo esa lógica, sino más bien creo que es un empuje mayor que nos lleva a generar políticas de inclusión social primero, que tiene que ver con esas formas nuevas de participación. Y luego, otro elemento que creo que es fundamental y muy importante es que la anterior Constitución reconocía una sociedad multicultural, multilingüe y diversa, la reconocía. Esta Constitución que tenemos hoy día reconoce más bien la plurinacionalidad, que eso es importante. Y cuando hablamos de la plurinacionalidad, luego, por tanto, creo que ahí autocríticamente, en estos ya casi 10 años, porque ya estamos a punto luego de cumplir 10 años del Estado plurinacional el siguiente año, creo que conviene hacer un balance autocrítico que tiene que ver con nosotros como sujetos, como ciudadanos, si nos percibimos a nosotros mismos como sujetos plurinacionales, a un nivel micro, ¿no? Creo que ahí la autocrítica puede ser muy importante en el sentido en el que probablemente hoy día la opción menos recomendable es buscar un poco la pureza cultural. De hecho, que no existe o es muy difícil encontrar la pureza cultural para que nosotros podamos decir, bueno, somos plurinacionales. Más bien yo sí creo que hay una ventana de oportunidad muy importante en la medida en la que nosotros, que somos de alguna forma los mestizos, es decir, hablando peyorativamente de eso, más bien nos transformemos en sujetos plurinacionales, porque finalmente lo plurinacional hace a la síntesis de lo que somos todos nosotros, ¿verdad? Es decir, esa mezcla. Y qué mejor espacio, es decir, qué mejor sujeto para encontrar la síntesis de las culturas que en el mestizaje, por ejemplo. Es decir, tratarlo de una forma, no tanto como se lo trataba en el republicanismo, porque en el republicanismo el mestizaje era tratado de una forma peyorativa totalmente negativa. Es decir, era asociado más bien con prácticas que eran corruptas, prácticas raras, prácticas que eran torcidas realmente. Y yo creo que hoy día más bien estamos frente a un momento en el cual podríamos hacer una autocrítica como sociedad, y luego como gobierno también es válido, creo, que se pueda hacer esa autocrítica para decir, entonces finalmente somos la síntesis de lo que constituyen todas las culturas, y a partir de ahí empujar la construcción de lo que es este Estado plurinacional. Tendríamos que hacer un análisis de la agenda justamente que ha implementado el gobierno para constituir lo que es un Estado plurinacional. ¿Cuál vendría a ser su análisis y cuál cree que son algunos puntos que se han cumplido y los que falta por cumplir? A ver, yo creo que hay que afinar muchísimo, sobre todo el tema de la ley de racismo y discriminación. Creo que ahí, como siempre en nuestra sociedad, y es también, bueno, es un síntoma en general, cuando te toca una ley que te beneficia, pues sueles ir un poco hacia el extremo, ¿no? Es decir, a utilizarla demasiado en tu beneficio. Creo que ahí hay que modular muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que realmente no son consideradas como racismo y discriminación, y luego tenemos que entender que un elemento fundamental ahora, entonces, por tanto, en nuestra sociedad es introducir la tolerancia y es introducir el pluralismo. Creo que esas dos cosas nos hacen mucha falta hoy día, porque hemos revalorizado muchísimo el tema del respeto por el otro, ya. Pero un respeto por el otro llevado a un extremo en el cual, incluso en la forma en la que mires a la otra persona, puede ser tildado de racismo y discriminación. Creo que no es así, ¿no? Uno puede más bien ser más creativo en la medida en la que se puedan generar espacios de tolerancia, se puedan generar espacios de pluralismo, y que creo que eso nos hace mucha falta hoy día, ¿no? Sobre todo ese punto yo lo revalorizaría como algo que está todavía en constante construcción y en constante debate. Debería estar en todo caso en nuestro caso, ¿no? Porque esas lógicas de dividir el mundo entre los buenos y los malos no nos hace bien. Yo percibo que eso más bien al final
favorece sí a aquellos que manipulan los extremos, aquellos que les encanta vivir en los extremos, pero al final no nos hace una sociedad más inclusiva, una sociedad más tolerante y una sociedad que entiende que hay distintos y que de una vez finalmente tenemos que sentarnos entre nosotros, entre distintos y debatir nuestros propios problemas, porque si nosotros no nos sentamos entre distintos y no debatimos nuestros problemas, luego no podemos esperar que vengan, como siempre ocurría, del exterior, que venga alguien iluminado y nos diga cuál es la receta por la cual tenemos que solucionar nuestros problemas, ¿no? Si hablamos de integración social, doctor, ¿cuál usted considera que vendrían a ser aquellos paradigmas que podría tal vez implementar el Estado plurinacional para generar este tipo de integración? A ver, como decía hace un momento atrás, creo que generar políticas que vayan más hacia el ámbito de la tolerancia y el pluralismo probablemente tienen que ver no tanto con seguir concibiéndonos como sociedad punitiva, es decir, buscar siempre los delitos y buscar siempre penas a las personas que nos hacen algo o las personas que cometen algún delito, ¿no? Creo que ahí es fundamental el tema de la prevención, ¿no? Un tema de la prevención que no suena verdad de perogrullo cuando uno dice es que es la educación la respuesta. No es eso necesariamente, sino es generar en la sociedad una política de corresponsabilidad por las cosas que pasan primero y segundo, por generar como Estado políticas reales de prevención, no políticas punitivas. Un ejemplo de eso es la ley 348, por ejemplo, la ley de violencia integral contra la mujer, por ejemplo. Está bien planteada, a mí me parece que está muy bien hecha, pero lo que hace eso finalmente es visualizar estadísticas de feminicidios, visualizar estadísticas de violencia contra la mujer, pero finalmente creo que no terminamos de resolver estructuralmente nuestros problemas, el problema de la violencia, el problema del machismo, porque no atacamos el tema de la prevención en todo caso, es decir, la construcción, si quieren, de un paradigma distinto, ¿no? Y ahí creo que tanto el gobierno, es decir, el gobierno sí tiene más responsabilidad y nosotros también tenemos la responsabilidad de generar otro tipo de políticas y otro tipo de prácticas. En esta constitución política aprobada en el año 2009, doctor, se hace referencia a un nuevo Estado plurinacional y comunitario de Bolivia. Creo que quedó claro la parte del Estado plurinacional. Cuando nos referimos a la parte de Estado comunitario, ¿exactamente en qué nos estamos enfocando? ¿Cómo debemos entender y conmemorar, si es posible decir esta palabra? A ver, yo creo que claro, lo plurinacional, como decía hace rato, se entiende a partir de lo que puede ser lo micro, del sujeto plurinacional, ¿no? Y luego lo comunitario probablemente más bien sí entre con aquello que se conoce como la democracia intercultural, que ese es un paso más allá de solamente entender que hay una forma de democracia que es la representativa, es decir, el voto en la elección, sino más bien es entender que hay diferentes formas bajo las cuales las comunidades se mueven cuando quieren elegir sus autoridades o cuando finalmente deciden cómo regirse como comunidad misma. Entonces ahí se cruza muy bien, creo, y ese es un proceso, creo yo, en construcción todavía. Cada vez que yo me meto en estos temas de investigación sobre si las organizaciones políticas o sobre la ciudadanía misma entiende y sabe qué es la democracia intercultural, creo que hay una falla ahí estructural que es muy fuerte, ¿no? No hay un conocimiento pleno de lo que significa la democracia intercultural, porque cuando se les pregunta sobre este tema, se suele asociar solamente a la democracia comunitaria, y no es así. La democracia intercultural, otra vez, y eso es bueno subrayarlo, involucra tres formas de democracia: la democracia representativa, la democracia participativa y directa, que esos son los referéndums, los cabildos, etcétera, etcétera, y la democracia comunitaria, que son las formas por las cuales en las comunidades se rigen y se manejan. Entonces, en la medida en la que el Estado, y aquí juega un papel fundamental el Tribunal Supremo Electoral, nos haga entender a nosotros de manera pedagógica y nos haga instaurar esa idea de que estas tres formas de democracia pueden convivir y pueden convivir fácilmente, es decir, de forma amigable, creo que podemos construir justamente eso que luego vamos a entender como el Estado plurinacional en grande y luego en chiquitito. ¿Cómo se analiza la forma en la que se maneja actualmente estos tres tipos de democracia a los cuales se refería? A ver, hay un problema ahí, creo, y la debilidad más grande está justamente en poner en marcha la famosa democracia comunitaria, ¿no? Hay una debilidad muy fuerte ahí adentro porque en la Constitución está establecido, y creo que eso en algún momento lo tenemos que tener que afinar, en algún momento, porque eso dice solamente son usos y costumbres, ¿no? Y usos y costumbres pueden ser desde
hacerlo por sorteo, es decir, la elección de autoridades, o hacerlo por esa regla de las filas, que se han hecho ya en algunas comunidades. Entonces, hay muchas formas ahí adentro y hay muchas formas de desvirtuar, si quieren, es decir, se presta mucho a la forma de desvirtuar lo que es la democracia comunitaria. En cambio, las otras formas sí tenemos más precisiones, ¿no? Es decir, el referéndum, el cabildo, el referéndum para la Constitución, para algunas cosas específicas, la iniciativa legislativa ciudadana, por ejemplo, que son otras formas también creativas e innovadoras que tenemos nosotros como democracia y que deberíamos saberlas revalorizar. Y esas cosas yo creo que de alguna forma están bien delimitadas, incluso hasta el mismo referéndum revocatorio. Ahora ya sabemos más o menos cuándo hacer el referéndum revocatorio, sabemos que tiene que cumplirse la mitad del mandato más un día de la autoridad, sea cualquier autoridad, y ahí podemos implementar el referéndum revocatorio. Sabemos ya cómo manejar esto en términos institucionales. Luego, por tanto, sí, la democracia comunitaria es aquella que todavía no la tenemos muy bien trabajada y muy bien enraizada. Creo que tiene que ver justamente por esta desvirtuación del tema de qué significa al final la democracia comunitaria, si es todo o nada. Creo que hay que poner ciertos límites, sí, que eso te plantea además finalmente una democracia. En una democracia lo que sí te hacen, lo que te plantean es que se te dan los límites racionales por los cuales tú te mueves en una sociedad. La democracia no significa la panacea, es decir, el espacio en el cual tú te vas a realizar y vas a tener todo y nada. No es eso la democracia, porque son los extremos, es decir, eso te ofrece el comunismo o eso te ofrece la extrema derecha, pero en democracia lo que sí te ofrece son límites racionales por los cuales tú te vas a regir y vas a convivir en sociedad. Y tenemos que aprender, creo yo, a convivir justamente en sociedad. Lo estamos haciendo con tropiezos, con avances, con retrocesos, pero creo que es un constructo, ¿no? No es solamente por eso la responsabilidad hacia los gobernantes, sino es también la nuestra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para convivir en esta democracia? Bien, el próximo lunes, 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo considera usted que la mayoría de los bolivianos conmemoren este día? ¿Será un día en el cual se pueda conmemorar una revolución democrática? ¿Es posible que la celebración de esta fecha sea muy distinta a pasadas gestiones, tal vez por la coyuntura actual? Sí, yo creo que la coyuntura actual es determinante en este caso. De hecho, hay algunas organizaciones, FEJUVES, si no me equivoco, que han llamado, digamos, a hacer un paro. Entonces, no es una fecha donde uno diga hoy día, este año, con propiedad, que sea, digamos, una fecha para festejar precisamente, sino va a ser una fecha, yo creo que vamos a terminar recordándola también como un año que es bastante atípico. Un año que es bastante atípico porque ahí yo tengo una tesis de fondo que es el país en estos años, desde la fundación de la República incluso hasta ahora, ni siquiera haciendo un balance con el Estado plurinacional, casi siempre ha tenido problemas de convulsiones sociales, protestas sociales, y los gobiernos han tenido problemas cuando el clima económico era adverso. Casi siempre la variable económica era la que te medía que tú podías tener o no gobernabilidad en este país. Hoy día el clima y la coyuntura que tenemos, que es bastante peculiar, más bien denota otra cosa. Denota que hay un problema social. Es decir, al parecer, la variable de lo social en esta coyuntura está inclinando la balanza hacia algún lado. Y no le estamos sabiendo medir, creo, con propiedad, quienes nos dedicamos a este estudio, es decir, a las ciencias sociales, no le estamos sabiendo medir con propiedad, creo, unos más que otros, pero hay que tomarle mucha atención. Porque como nunca, creo que el país no se había convulsionado tanto y de forma tan variada, a propósito de un tema social, ¿no? Entonces hay que saber entender finalmente, es la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Y en esa medida hay que también saber leer las cosas que están ocurriendo. Ahora, no es que va a haber una revuelta social y que esto realmente va a ser, digamos, octubre del 2003, creo que las condiciones no están para eso, pero finalmente sin duda va a ser una fecha bastante típica. Muy bien, ¿usted es paceño? Sí. Bueno, usted paceño como boliviano, en este próximo 22 de enero, ¿cómo piensa conmemorar esta fecha? ¿Qué es lo que espera para su país en un futuro, para su sociedad? ¿Qué es lo que espera de sus gobernantes? ¿Qué es lo que espera para usted? A ver, yo siempre estoy un poco atento, digamos, a lo que dice el presidente. Entonces, sobre todo en lo que va a decir, en lo que dice el presidente, casi siempre estoy atento si hay una lectura autocrítica, ¿no? Porque lo que uno no puede hacer en estos ya 12 años de gobierno, 12 años, es echarse flores solamente, ¿no? O sea, la peor manera, creo que, de enfrentar las cosas es pensar que hoy uno vive en una estabilidad y una bonanza absoluta en todas las variables, ¿no? Siempre hay problemas, es decir, no hay estabilidad completa, no hay un clima, no hay un momento de equilibrio en las sociedades y en los sistemas políticos. Y lo que uno espera, desde mi punto de vista, es primero una autocrítica
Y luego creo yo que es un poco más de sencillez de parte de nuestros políticos, que se acerquen un poco más a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo a nosotros que entendemos que hay ciertos problemas que son fundamentales, que son importantes. Hoy día la clase media, digamos, que es a la que yo también pertenezco, creo que no se mide tanto en función de sus ingresos, sino más bien la clase media se tiene que medir, y la clase media paseña sobre todo, se tiene que medir en función de sus aspiraciones, no en los ingresos. ¿Y las aspiraciones cuáles son? A mí lo que me interesa es que me den una respuesta sobre que va a haber un mejor sistema de justicia, sobre que la salud va a mejorar y sobre que las condiciones en temas de educación también van a ser más óptimas. Muy bien. Doctor Marcelo Arequipa Zurduy, politólogo, le agradecemos por su presencia esta noche en Hora 23 y bueno, esperamos tenerlo muy pronto nuevamente. Ustedes, muchas gracias. Muy bien, es momento de irnos a una pausa, pero al volver continuaremos hablando de esta fecha, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, el próximo 22 de enero, pero ahora desde un punto de vista andino-amazónico. Espérenos, ya volvemos. Muy bien, continuamos hablando del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, este próximo 22 de enero, en el cual se conmemora esta fecha importante y además feriado nacional. Pero ahora es momento de verlo desde el punto de vista de la cosmovisión andina, y para ello es que esta noche nos acompaña el señor Edmundo Pacheco Amauta. Ya lo hemos tenido en anteriores ocasiones acá en Hora 23. Bienvenido, don Edmundo. Muchas gracias por la invitación, y aquí estamos. Muy bien, a ver, comenzamos con la primera pregunta que tengo para ustedes. De la cosmovisión andina, para todos ustedes, ¿qué representa este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, pero ¿cuál es el significado que tiene para ustedes esta fecha? Bueno, ancestralmente no hay, sino políticamente sí se podría decir que es una fecha que ha ido cambiando. Al inicio hemos tenido las visiones que venía detrás un hombre que iba a cambiar el país, ¿no? Han habido cambios, hay una serie de cambios, transformaciones, ¿no? Pero este último ya ha perdido el norte, el sentido de las cosas, por eso que ya muchos amautas, los verdaderos amautas, ¿no? Eso que no se confunda, tenemos otro tipo de visiones, ¿no? Ahora los yatiris, los que hacen saumerio es muy diferente, ¿no? Los que comercializan con la ritualidad, ¿no? Eso es totalmente diferente. Muy bien, antes de que el presidente Evo Morales llegue justamente a la presidencia, ustedes ya tenían esa visión de la llegada de este nuevo hombre, me comentaba. Antes nosotros ya habíamos trabajado, los amautas, los guías espirituales, ya desde el año 92 hemos abierto el camino. O sea, los políticos, el gobierno actual no ha tocado en absolutamente nada. Eso quiero aclarar. Muchos dicen que ellos son procesos de cambio. No, señor. Los guías espirituales hemos sido lo que hemos encabezado el año 98. Hemos armado por primera vez en Tiwanaku justamente a todo el cuerpo de Tupac Katari. A la medianoche hemos realizado, juntamente con todo el continente de la Via Yala, hoy llamado América. No, ya después políticamente han hecho por aquí, por Peñas, han hecho políticamente, ¿no? Pero espiritualmente, incluso desde el año 92, en Quito, Ecuador, se han reunido los abuelos cuando justamente el 12 de octubre nosotros no tenemos nada que celebrar, y han salido voces de abuelos donde dicen: tenemos que seguir resistiendo el continente. ¿Cómo vamos a resistir? Es cosiendo todo el continente. Entonces de ahí se ha comenzado el encuentro del cóndor, el águila y el quetzal. Entonces hemos cosido durante 7 meses llevando los bastones, las guaras de todos los pueblos originarios. O sea, ha sido un trabajo de los guías espirituales. Que se quieran empoderar a los políticos, no me parece. Entonces, con esto indicamos que los guías espirituales siempre hemos ido a la cabeza de todo, ¿no? No hemos visto principalmente que llegaba este gobierno, pero sí sabíamos que venía alguien para transformar, ¿no? Muy bien, el 2006 llega a la presidencia el presidente Evo Morales Ayma, el 2009 se aprueba una nueva constitución política y se establece prácticamente un cambio, una revolución democrática, una revolución cultural. Actualmente, ¿ustedes cómo ven esta fecha? ¿Cómo la recuerdan y mediante qué tradiciones conmemoran? Tradicionalmente no hay, porque en enero justamente es época del Jalipacha, tiempo de lluvias, ¿no? Donde el cambio de autoridades
en nuestras visiones es el 21 de junio, en pleno invierno. Ahí es donde cambian justamente los iliris, serpiris, los amautas, los guías, las mamatayas, los apumalcos, se cambian de autoridad. No nos olvidemos que nuestros pueblos de América y pueblos de Abya Yala, nuestros líderes eran rotativos, nunca se han quedado mucho tiempo, siempre un tiempo determinado, de acuerdo a su gestión que ha estado. Nadie se queda único, ese es el principal valor cultural que nosotros tenemos, ¿no? Este 22 de enero para nosotros lo único que representa es un gobierno posmoderno, ¿no? Que ha traído una serie, han habido cambios, hay cambios, no podemos negarlo, ¿no? Pero hoy en día no se puede aseverar, decir que realmente acompañar realmente a esto lo que es. Los guías espirituales seguimos encaminados, principalmente los amautas, para poder trabajar justamente esta verdadera transformación de nuestros pueblos de América. Bien, yo deseo que usted nos pueda comentar, don Edmundo, recordar un poco acerca de su participación en los distintos rituales, ceremonias que se celebran en esta fecha desde un inicio, desde que el presidente fue posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el año 2006. El 2006, caprichosamente, fueron otros yatiris que no tenían la visión, en vez de hacer lo correcto, ha habido manipulación, incluso el que ha coordinado era un argentino, nada tiene que ver un boliviano, menos un aymara, ni un quechua, ni un guaraní. Entonces un extranjero que nada tenía que ver con nuestra cosmovisión se ha puesto a planificar la ritualidad en Tiwanaku. Por eso que el 2006 no ha sido un trabajo certero, ¿no? Por eso que el 2008 para adelante han habido peleas con la famosa nación Camba, el quiebre, todo eso, ¿no? Entonces, el 2010 recién ya soy elegido, ¿no? Que yendo a la cabeza para armar la ritualidad, donde ya hemos mejorado, hemos calmado las tempestades, ¿no? Entonces ya el 2010 para adelante, este gobierno actual ha sido mucho más contundente, mucho más fuerte. Y el 2015 también vuelvo a continuar a hacer la guía justamente para la ritualidad en Tiwanaku. Hablando de las celebraciones, los rituales que se realizan para esta fecha, don Edmundo, a ver, coméntenos un poco exactamente en qué consisten, qué tipo de rituales previos se realizan a lo que vendría a ser el 22 de enero, los elementos que se utilizan, ya vemos algunos que usted ha traído y que están presentes acá en nuestro set. Habitualmente en las ceremonias se utiliza la jiracoa, que es allá, la grasita de llama, y una cantidad de pasterios. Este es el dulce de colores, que se presenta lo femenino, y este es el dulce de colores blanco, que se presenta lo masculino, ¿no? La parte ideológica, todo. En este entorno de la ceremonia tenemos una serie de símbolos. No sé si tú adviertes algo que falta acá, no sé si tú puedes ver, algo falta acá. A ver, ¿qué es lo que falta? Usted tiene mayor conocimiento. Falta el suyo de llama. ¿Por qué no lo he traído aquí? ¿Por qué? Porque un sabio no puede utilizar ciertamente para estos rituales grandes animales que hayan muerto. Entonces, una mauta tiene la capacidad de mejorar y de subir y sublimizar. Incluso el papel, justamente que he puesto acá, no es un papel común y corriente, tiene un grado de geometría sagrada, ¿no? Está en base a raíz cuadrada de 2 y el pi andino. Entonces, una mauta tiene que entrar a entender justamente para poder absorber y transformar. Por eso que el 2010 yo ya entré en este camino de los amautas, por eso que hemos logrado establecer un gobierno, ¿no? Ahora, los símbolos representan, por ejemplo, aquí yo tengo el símbolo de la llamita, ¿no? La llama que representa el camino que tiene que hacer una serie de relaciones. La serpiente significa la sabiduría, la fuerza, la energía justamente, ¿no? Perfecto. Exacto, ahí está lo que es la araña representan relaciones, tejidos, son una serie de circunstancias que tenemos que trabajar. Luego tenemos las hormigas. La hormiga representa el trabajo que se tiene que hacer, ya sea este gobierno, los pueblos, la gente, las sociedades, todo eso. Luego hay una serie de otros iconográficos, por ejemplo, el cóndor representa al apumalco, al guerrero, al sabio. Por eso que no necesitamos especies animales en extinción, por eso que son los símbolos.
el sapito nos representa justamente la economía, la producción, la fertilidad, ¿no? Mujeres que no han podido tener hijos, entonces se piden a la illa justamente que está en la Cruz del Sur, donde dice el saco negro de carbón, ahí debajo justamente, ahí está el símbolo del Jampatu. Entonces representa todo eso, ¿no? Por ejemplo, hay mucha matanza de vicuñas. Nosotros tenemos ya en símbolos la vicuñita. O sea, no requerimos el maltrato de animales. Luego tenemos la mariposa que está relacionado a la salud, a la estabilidad, a las relaciones, ¿no? Y lo que son la pareja, las relaciones, pareja amoroso, no he podido traer el guarmimunachi o el chachamunachi, que está de mullo, pero he traído corazoncitos que representan justamente a la complementariedad de las parejas, de las familias. Entonces, estos símbolos deberían de estar con el sol y la luna respectivamente, y el lagarto. El lagarto representa el mundo de adentro que sale al mundo de afuera, ¿no? Muchos utilizan para la mina, pero utilizamos lo que es la sabiduría de abajo, que es de la madre tierra, que nos da a conocer una serie de relaciones. Entonces, eso nos representa las illas, pero también aquí tenemos una serie de símbolos actuales. Tú vas a ver por ahí una serie de, por ejemplo, la mano, que es justamente la fuerza, la casita, los 12 platos, la mariposa. Entonces, todo lo que se establece en la vida cotidiana está complementado en este pequeño pasterio, una serie de relaciones que hacemos, ¿no? Los que son abogados, los que son comerciantes, los que tienen su jatito, las caseritas, también pueden poner estas relaciones. Y no nos podemos olvidar de la coca y el tabaco, ¿no? No necesitamos utilizar animales en sinónimo de extinción. Para esto el tabaco lo masculino, justamente, y la coca es lo femenino. Estas dos relaciones hacen que nuestra ritualidad pueden establecer el vínculo con los espíritus. ¿Cuál es la finalidad de la ritualidad? La ritualidad hacemos aquí, ¿no? Entonces hacemos el pedido a los espíritus a través de estos símbolos iconográficos. Entonces hay este diálogo permanente para poder establecer. Don Edmundo, le agradecemos por acompañarnos esta noche, ya tan solo unos días de lo que es la conmemoración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en Hora 23. Gracias por todo lo que nos ha dicho esta noche, por toda la orientación que nos brindó respecto a ese tema. Muchas gracias y un gran callar a todo nuestro pueblo. Muy bien, es momento de irnos a una pausa, la del segundo corte del programa Hora 23 en esta noche, pero al retornar estaremos cambiando de tema, hablaremos de los ángeles. Se dice que todos tenemos un ángel. Bueno, si usted cree en ello, espérenos, ya volvemos.